tratando de que pues todos los hermanos que ya sea que tengan una posición laboral o que tengan alguna pequeña empresa o estén estudiando o pertenezca a la iglesia, bueno, todos estamos invitados a esto, ¿no? Porque al final, de alguna manera, pues todos trabajamos y hacemos algo importante, ¿no? En esto y el trabajo es algo que dignifica al ser humano. Dios nos creó para eso, ¿no? Y la parte del trabajo es algo que está implícita en la parte de la vida del ser humano. Y tenemos que verlo nosotros de esa manera. Como cristianos, pues hoy lo entiendo mucho más claro, ¿no? Entonces, hermanos, quisiera pedirle a nuestro hermano Hugo Toto si puede abrir su micrófono y nos ayuda a una oración antes de iniciar, hermano. Hermano Hugo Toto, si puede. Sí, Rodo, con gusto, gracias. Saludos a todos. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, queremos poner en tus manos la reunión de esta noche. Queremos que tu espíritu, a pesar de la distancia, está entre nosotros, guiando pensamientos y sentimientos, y especialmente, Señor, guiando a nuestro instructor esta noche, a fin de que nos dé pautas para continuar el trabajo que tú nos encomiendas, especialmente en el terreno de nuestras profesiones u oficios y cómo honrarte a través de ello. Pedimos de tu Santo Espíritu y tu presencia para la reunión de hoy, que también te la ofrecemos, te la entregamos como una manera de adorarte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Pues vamos hermanos, a iniciar. De nuevo, pues una bienvenida a todos. Venimos renovados. Este 2026 creo que estamos iniciando el año y cada vez que inicia un año, pues todos tenemos propósitos, todos ponemos metas. De hecho, es un momento donde de alguna forma todos queremos iniciar algo, redefinimos lo que estamos haciendo. Eh, Probablemente al final del mes anterior hicimos un análisis de cómo cerramos nuestros propósitos, que alcanzamos, que no alcanzamos. Y enero sirve para esto, ¿no? O sea, al final usted lo puede hacer en cualquier momento, ¿no? O sea, no tiene que ser enero, pero pues generalmente como eh, vamos a llamarle año de cierre de calendario natural, pues siempre enero es un momento de iniciar. Estamos iniciando con todos los planes. En nuestro eh, hermano ministro Josué Mutula ayer también nos iniciamos revisando algunos eh, detalles que necesitamos ir ajustando en la planeación de trabajo. Pero bueno, hermanos, qué gusto verlos aquí. En la medida de lo posible, si le es posible, solo si le es posible, pues abrir su camarita y nos vamos viendo. Al final yo no les podría ver a todos, pero bueno, la dinámica es muy sencilla. Vamos a tratar de participar, vamos a tener algunas pequeñas pautas ahí para ir participando. El que quiera comentar, sin ningún problema, puede abrir su micrófono, levantar su manito y lo vamos haciendo en orden. Nuestro hermano Darío nos estará apoyando también con las personas que van a ir ingresando, así que, pues, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar y si me permiten, voy a poner la presentación, hermano. Un segundo. Solo me confirman ahí con su manito si se ve la presentación o abren su micrófono igual. Sí se ve. Muchas gracias, hermano. Vamos a presentar aquí desde el principio.
Muy bien, pues hoy nuestra primera sesión. Tenemos una dinámica diferente para este año, ya dirigida con nuestro ministro Tomutula en algunas cosas que estuvimos ajustando. Ya que el distrito, pues, como todos sabemos, creció, vamos a estar participando en estas sesiones a lo largo del año. Con el favor de Dios, vamos a estar contando con varios expositores ya un poquito más extensos, de tal forma que los temas que vamos a ir viendo, pues ya van a ir abarcando un poquito más eh, de amplitud, en el sentido de que pues nosotros en algún sector pues vemos la forma del trabajo de una manera diferente, tal vez en otros estados se ven eh, es de otra forma. Bueno, al final es algo que nos conecta, y vamos a ir viendo aquí en el tema de hoy cómo nosotros tenemos que irnos este, comportando, sobre todo ahora pues conocemos la palabra, pues que como les decía al principio, pues el trabajo es algo que dignifica, y Dios nos los dio como algo que nosotros tenemos, eh, por algo nos pone el trabajo Dios, ¿no? También para que nuestra mente pues no simplemente esté ahí sentada o divagando en cosas que no son útiles, ¿no? Tenemos que generar en nuestra vida, pues tenemos que aprender a generar valor en las cosas que hacemos. Entonces, hermanos, vamos a hablar hoy acerca de esta identidad cristiana en el ámbito laboral, ¿verdad? Entendamos ámbito laboral en algo, ya sea que usted pertenezca a una empresa, ya sea que usted maneje un negocio, ya sea que usted tenga una tienda, eh, que trabaje en casa, todo esto al final se puede, lo podemos involucrar ahí. La idea es que ahora mismo nosotros, pues, que todos participamos en esto, ¿no? Entonces, debemos entender quién somos nosotros, ¿verdad? En Cristo, y cómo eso impacta, ¿no? En lo que hacemos nosotros día con día. Entonces, nos hacemos estas preguntas. Yo quisiera que me siguieran acá y reflexionemos un poquito en estas preguntas, ¿no? ¿Quién eres, verdad? Cuando nadie te está mirando en tu trabajo. ¿Quiénes somos nosotros realmente cuando eh, tenemos un trabajo asignado, tenemos una responsabilidad? Eh, ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuál es mi sentido con respecto a eso? Ahora mismo en este cierre de año, yo trabajo en una maquiladora textil, y la maquiladora pues cierra, en este caso cerró por 12 días. Sin embargo, tuve la oportunidad de trabajar en otros proyectos de la empresa, que es totalmente diferente a lo que hacemos. Y me tocó estar solo con un equipo de gente, ¿no? Solo, pues que no está mi jefe, no están mis compañeros, eh, los otros gerentes, o sea, me toca estar solo, y en este proceso, pues yo tengo la responsabilidad completa de lo que estoy haciendo. Entonces, tengo que cumplir una tarea, tenemos metas para cumplir, y todas esas metas se tienen que llevar a cabo, esté mi jefe o no esté mi jefe. De hecho, nuestros jefes actuales, pues esta es una empresa de capital chino. De hecho, nuestros jefes están en Hong Kong, y nosotros pues nos reunimos con ellos por Zoom. Básicamente esas son las reuniones, y ellos confían exactamente en todo lo que nosotros estamos haciendo acá, al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, para ellos, nosotros somos su contacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Responder de la manera adecuada para que el negocio siga trabajando y para que podamos mantener también esta empresa. Y miren que hay algo muy importante, porque en todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto. ¿En qué sentido? En el impacto de que pues se mantienen trabajos de muchas personas. No solamente es mi trabajo, sino que todas las personas que trabajan alrededor mío. Y este impacto que nosotros generamos en la empresa, pues obviamente se expande en la comunidad. Pues de tal forma que cuando una empresa existe, tenemos que ver que detrás de todo eso, pues hay proveedores, ¿verdad? Está la comunidad que se beneficia de esto. Entonces es importante que nosotros
sepamos entonces quiénes somos cuando no nos están mirando. Tenemos que ser los mismos. O sea, es como que mi jefe estuviera ahí a la par, o cuando pues todos sabemos que Dios está con nosotros también. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Qué es lo que hacemos? Y miren esta segunda pregunta. ¿Eres lo que haces o haces lo que eres? ¿Qué piensan, hermanos, con esta pregunta, con la segunda? ¿Alguien que quiera participar? ¿Eres lo que haces o haces lo que eres? ¿Qué idea tienen con respecto a esta pregunta? Nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que demostrar acá? Son preguntas y quise ponerlas aquí al principio porque es importante que nosotros pensemos en esto, porque muchas veces eh, pensamos que, o sea, yo le digo a mis compañeros, ¿no? Nosotros tenemos que comportarnos, independientemente de la posición que tengas, tú tienes que comportarte de una manera educada con tus colaboradores, con las personas que trabajan contigo, de manera respetuosa. Porque yo puedo ser el ingeniero Rodolfo Madrid dentro de la empresa, pero pasando el portón, soy Rodolfo Madrid, o sea, aquí me conocen de una manera, pero afuera de la empresa, pues, pero yo soy el mismo, ¿ok? Y soy el mismo Rodolfo, pues, que nos congregamos en una iglesia, o sea, entonces, no podemos ser diferentes personas, tenemos que ser evidentemente los mismos. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que nuestra identidad dice que somos, y lo vamos a ir viendo. En el ámbito laboral, hermanos, tenemos estas realidades. Paz, mi brother Rodolfo. Hermano Ismael, qué gusto escucharte. Adelante. Sí, me acabo de conectar. Sí, Estaba yo teniendo un compromiso. muy bien, hermano. ¿Tienes algún comentario? ¿O seguimos? Muy bien, vamos a seguir mientras nuestro hermano Ismael esté. Este, Pero, bueno, pero, ¿sí se adelante, escucha hermano. ahí? Sí, Sí. Bueno, sobre esa pregunta que estás planteando pues es una pregunta muy, o sea, no solamente interesante, sino de mucha introspección, porque hemos venido hablando como iglesia desde muchos años atrás acerca de la integralidad, ¿sí? Se habló de la misión integral, se ha hablado de un evangelio integral, y precisamente estos dos aspectos que se mencionan en la pregunta de ¿eres lo que haces o haces lo que eres? Tiene que ver con el ser y con el hacer. Y definitivamente el ser, que es la parte interna, tiene que ver con el interior, al final se manifiesta y se revela en el hacer, en el actuar, en lo que hacemos. Y lo que determina realmente nuestro hacer es nuestro ser, lo que hay dentro de nosotros. Hay en el relato de Moisés, cuando tenía miedo ir delante del faraón, eh, él tenía mucho miedo, y una de las señales que Dios le da para reafirmar la confianza y él pudiera ir sin temor y se sintiera respaldado por él es que le dijo que metiera su mano en el pecho. Y cuando Moisés la saca, su mano estaba leprosa. Y por supuesto, se asusta, y cualquiera se asustaría. Entonces le vuelve a decir Dios que vuelva a meter su mano, y cuando la saca, está restaurada. Entonces, la mano representa precisamente el hacer, lo que producimos, lo que hacemos. El pecho representa el interior, el corazón. Y lo que nos muestra el relato tiene mucho que ver con lo que estás planteando, brother, porque precisamente nuestro ser determina nuestro ser, nuestro hacer. Es decir,
Si en nuestro interior hay lepra, todo lo que hagamos estará marcado por la lepra, se estará contaminado. Entonces, definitivamente tenemos que tener coherencia. O sea, la coherencia, y no solamente es un valor cristiano o bíblico, también se plantea la coherencia. Recordemos cómo muchos filósofos, no es la filosofía actual contemporánea que se escribe desde los escritorios, sino que tenía que ver con un estilo de vida, y algo que también promueven ellos es el ser coherente, o sea, el ser coherente. Y precisamente tiene que ver con esto que mencionas, ¿no? Entonces, yo creo que tanto el ser como el hacer siempre tienen que ir de la mano y tarde o temprano se refleja, pero lo más importante es esa parte que, como bien mencionas, tenemos que mirar mucho hacia el ser, hacia nuestro interior, y Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón, es decir, desde lo que hay en la interioridad, se refleja en la exterioridad, hacia afuera, ¿no? Sería mi comentario, brother. Entonces, buscar esa coherencia, esa integralidad, y que al final, pues, miremos hacia donde Dios mira, que es el interior, el corazón, porque el ser va a determinar todo nuestro hacer, en el liderazgo y en todo lo que hacemos, ¿no? En el trabajo y todo. Sería mi comentario, brother. Muchas gracias, hermano Ismael. La verdad es que la clase, la sesión pinta para cosas bastante interesantes, y lo bueno es que participemos aquí para que vayamos conjuntando. Evidentemente, nosotros vamos a través de esto, de nuestro comportamiento, a través de nuestras acciones, nos van a conocer. Entonces, por eso es importante que nosotros como cristianos entendamos en qué estamos. Entonces, el trabajo puede ser este lugar, ¿verdad? Donde hay presión, donde hay injusticias, donde hay competencia, hermanos, tentaciones, cansancio emocional. Hablábamos la del año pasado acerca nos decía el hermano Josué también acerca del burnout, ¿no? O sea, el cansancio emocional que últimamente pues se va generando, ¿no? Por estas nuevas formas de trabajar y todas estas exigencias. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pone más a prueba la fe en nuestro trabajo? Van a ir ahí habiendo algunas preguntas que, si alguien las quiere comentar, las puede comentar. Si no, para que vayamos reflexionando. Yo al final de este material, pues, lo voy a compartir en el grupo. Entonces, ¿dónde construimos nuestra identidad? Y miren esto. Muchas personas, en el ámbito laboral, generalmente, o en lo que nosotros nos movamos, basan su identidad en esto, ¿no? En el puesto de trabajo, en lo que ganan, salario, en el reconocimiento, o también en el éxito o en el fracaso. Entonces, hermanos, cuando el trabajo define quién soy, mi valor sube o baja según los resultados. ¿Ok? Yo recuerdo que hace muchos años entramos nosotros en un proceso de manufactura esbelta. Este proceso de manufactura esbelta empezó en la parte de la construcción de automóviles. Ahí es donde realmente vieron cómo para poder generar y poder hacer automóviles de manera más rápida, pues obviamente integraron procesos, eliminaron desperdicios. Hay un concepto que se llama Lean Manufacturing. Nosotros lo aplicamos aquí, y nuestro líder, recuerdo que en una reunión que tuvieron en Estados Unidos, donde se hablaba de manufactura esbelta, él nos cuenta esta historia, ¿no? De que él fue allá y era el único que había tratando de implementar manufactura esbelta en una planta de costura. Y todos los demás allá eran o de partes de autos o de automóviles o de aviones, o sea, era otra cosa. Entonces, vamos a decir que éramos así como el patito feo, ¿no? Que están haciendo estos acá, o sea, ¿cómo van a implementar eso? Pero a través de los procesos, nosotros sí logramos implementar las bases
de este proceso, el cual nos llevó a ser líderes mundiales en la producción de pantalones, trabajando en las marcas muy importantes, compitiendo pues básicamente con todo el mundo. Ahora se compite con todo el mundo. Entonces, en ese tiempo, yo recuerdo que había mucha presión en el trabajo y se creaban equipos y todos teníamos los famosos KPI que le dicen, o sea, las metas de desempeño, y pues si tú eras o muy bueno o muy malo, ¿no? O podías estar un mes bien, otro mes mal. Entonces, en el trabajo, pues te definen de esa manera, ¿no? Y también en los negocios. Si fracasas o si tienes éxito. Evidentemente, pues hoy en los negocios, pues una de las cosas que yo he aprendido, pues es que un negocio puede funcionar o no puede funcionar. Hay muchos factores para que eso suceda. Pero eso no define si eres realmente un fracasado. Ahora le llamamos experiencia, ¿verdad? Aunque si el proyecto no funcionó, pues ya tenemos un camino recorrido que nadie te lo va a contar. Por eso es que en el emprendimiento es muy importante tener una actitud y estar preparado para enfrentar los desafíos que se van a... Pero yendo al tema, en nuestra identidad, pues así se maneja. En el trabajo, básicamente así es, ¿no? Mi valor puede subir o puede bajar en base a los resultados. Ahora, nuestra verdadera identidad en Cristo, este ya es el tema, nos dice Colosenses, ¿va? Que nosotros hemos muerto y que ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, nosotros cambiamos totalmente de identidad, ¿verdad? Cuando pasamos a ser seguidores de Jesús. Entonces nuestra identidad no nace del trabajo. El trabajo fluye de acuerdo a la nueva identidad que nosotros tenemos. Yo conozco algunas personas de los que estamos aquí, algunos me conocen, o tal vez algunos más que otros. Me he caracterizado por ser, creo yo que soy una persona tranquila, de entendimiento, de llevar las cosas en paz. ¿Okay? Y yo pensé que eso era bueno, suficiente, pensé que eso era suficiente para la vida. Hasta que conocí a Jesús. Y me di cuenta que me faltaba muchísimo todavía. Entonces, la experiencia que he tenido en la parte laboral, al momento de combinarlo con las leyes de la Biblia, con lo que nosotros tenemos que hacer, con lo que tenemos que adoptar en nuestra nueva identidad, pues me hacen ajustar la forma en que yo me debo de comportar. Entonces, ahora el trabajo debe de fluir todavía mejor con esta nueva identidad que yo tengo. ¿Hay dificultades? Sí, siempre va a haber dificultades, porque en el ámbito laboral vamos a encontrar todo lo que vimos hace unas diapositivas anteriores, ¿no? Va a haber presión, va a haber competencia, va a haber envidia, pero usted con esta nueva identidad pues puede salir adelante con todo lo que tiene enfrente. ¿Quién soy en Cristo? Soy hijo de Dios. Son las cosas que nosotros tenemos que tener claras, hermano. Soy una nueva creación. Soy escogido y soy llamado. Y lo más importante, hermanos, es que tenemos un propósito. Y este propósito, como en todo, todo trabajo, toda tarea, todo tiene un propósito. Pero en nuestra nueva identidad, pues nosotros tenemos un propósito eterno. De tal forma que todo lo que yo haga va a contar para eso. O sea, yo no me debo, por eso les decía, yo no debo ser una persona diferente en la iglesia y otra persona en el trabajo y otra persona en mi casa. Ya tenemos nosotros una identidad. Entonces ahora, entendiendo esto, mi valor no depende de mi trabajo.
sino que ¿de quién, hermanos? De Cristo. Cambia totalmente la concepción. A ver, por aquí hay un comentario, decía nuestro hermano José Aznar hace un momento, dije, lo que hacemos es consecuencia de lo que somos. Evidentemente así es, mi estimado pastor. Entonces, ¿cómo la identidad transforma mi manera de trabajar? Volvemos aquí al punto. Permítame. Cuando entiendo yo quién soy en Cristo, entonces, ¿qué hacemos, hermano? Ese concepto que nosotros conocemos como trabajar con excelencia, ¿qué nos pide la palabra, hermano? Todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo con excelencia. Tenemos que dejar la mediocridad a un lado. En todo lo que hacemos, hermano. Esto es muy importante. En nuestros trabajos, ¿no? En lo que nos piden en la iglesia, en nuestros planes, en todo lo que estamos haciendo. Tenemos que llevarlo a la excelencia porque es lo que Cristo nos pide. No es para quedar bien con el vecino ni con el, en este caso, con el pastor de la iglesia o con mi líder o con mi jefe superior. Todo el trabajo yo lo tengo que hacer con excelencia. ¿Cómo para quién, hermano? Para Cristo. Actúo entonces con integridad, aunque nadie me vea. Sirvo. No compito destructivamente. Aquí hay dos cosas que es importante porque muchas veces malentendemos el concepto del cristianismo, en mi punto de vista, si alguien tiene una opinión diferente, en el sentido de querer ser humildes, el sentido de querer, pues siempre hay esta persona que quiere pisar a los demás o crecer en un puesto y no le importa qué, pues si nosotros nos quedamos callados. Nosotros tenemos que entender que ya tenemos una identidad diferente. Entonces, desde el concepto de servir y de entender a mi prójimo, que tiene un deseo auténtico en su ser, en su forma de pensar, pero yo tengo una nueva identidad. ¿Cómo acompaño a esta persona? ¿Cómo me comporto con él? En la iglesia, el hermano que piensa diferente a mí, ¿qué hago? ¿Me hago yo a un lado? ¿Lo evito? ¿Qué hago? Tenemos que pensar cuál es nuestra identidad nueva. Entonces, no es una cuestión de competencia, es una situación que podamos servir para el propósito. Honro a Dios con mis decisiones, hermano. Todo lo que hagamos va a hacerlo de corazón, como para el Señor. Hasta aquí, hermanos. ¿Alguien quisiera comentar algo antes de seguir? Muy bien. Si no, seguimos. En la identidad, hermanos, a ver, alguien levantó la manito ahí. El hermano Ismael. Adelante, hermano. Sí. Adelante, hermano. Reafirmando, hermano, lo que mencionabas, o sea, muy acertadamente, y no solamente es un tema, eso que comentabas que tenga que ver solamente con la cuestión laboral a nivel secular, tiene que ver con todo lo que hacemos como iglesia, con el liderazgo, con las actividades, con cómo nos organizamos,
porque al final son tareas, al final son actividades. Incluso estamos en un tiempo donde se está planteando todo un plan para este año, Dios mediante que nos permita realizar ese plan que compartió ya nuestro hermano Josué. Y definitivamente, la nueva identidad que es la meta, o sea, es la meta que buscamos como iglesia, que buscamos como cristianos. Por un lado es un proceso, estamos conscientes de que es un proceso, ¿no? O sea, desde la fe, la justificación es algo inmediato. Al momento creemos en Jesús y es inmediato y somos perdonados los pecados, pero eso no transforma nuestra identidad, nuestra personalidad, sino que es el punto de partida, es el inicio. Si lo fuera, todo sería miel sobre hojuelas. No hubiera problemáticas en las iglesias, no hubiera luchas de poderes en los liderazgos, no hubiera divisiones de iglesias y muchas problemáticas que hemos vivido, o sea, como líderes, que hemos experimentado y que en algún momento nos hemos sumado para combatir todo eso, para mantener la unidad y la comunión, ¿no? Entonces, definitivamente esa nueva identidad no es inmediata, no es instantánea, es todo un proceso, entra en lo que bíblica y teológicamente se conoce como el proceso de la santificación, ¿sí? Entonces, mientras la justificación es inmediata e instantánea, solo por fe somos justificados y perdonados los pecados, la santificación es un proceso que dura toda la vida hasta que venga Jesucristo, ¿no? Sin embargo, no hay un compromiso a veces, ¿verdad? Eh, Diligente, como dijera el apóstol Pablo, que nos ocupemos con temor y temblor de manera diligente en la salvación. Por eso muchas veces esto que mencionas, hermano, es una realidad, no solamente en lo laboral, sino en la iglesia, o sea. Entonces sí tenemos que tomar conciencia de ello porque los que están al frente de un grupo, los que dan clase a niños, los que son coordinadores, los que tienen distintos cargos ahora que estamos tomando, es importante, o sea, afianzar esta parte, comprometernos y por seguir creciendo y que esa identidad, en el lenguaje de Pablo sería lo que habías mencionado, ¿no? Que el viejo hombre le dé paso al nuevo hombre, que sigamos renovándonos, para que esa identidad se siga afianzando, para que sigamos madurando. Y la personalidad de cada uno, con su historia de vida, no está peleada con la nueva identidad en Cristo, al contrario, la fe en Jesús viene a potenciar, a enriquecer nuestra personalidad. Este, y es un proceso que hay que estar muy conscientes, ¿no? Porque de lo contrario es lo que lo que frena, lo que divide, lo que afecta y lo que paraliza muchas iglesias o nos tiene estancados como líderes, como pastores, como en los distintos niveles en el liderazgo. Y hablo no solamente en lo local, sino como iglesia a nivel nacional. Esa nueva identidad muchas veces está estancada, está frenada y gobierna el yo, el ego, como bien comentabas. Por eso me parece muy pertinente, o sea, este tema es muy pertinente, muy necesario, sobre todo porque pues estamos comenzando un nuevo tiempo, un nuevo periodo secular, ¿verdad? Y hay que empezar bien, con el compromiso de preguntarnos, como bien comentabas, ¿no? ¿Acaso seré yo el que obstaculiza, el que frena el impulso, el desarrollo de la iglesia? Con nuestra personalidad, con nuestro carácter, con tener una mente a veces más que flexible, cerrada, con muchas cosas que estorban y afectan, ¿no? Entonces sí no solo es un tema en el aire, yo creo que es algo que tenemos que reflexionar a profundidad, porque volvemos a hacer hincapié en el título que ocupa esta plática, ¿verdad? Que nos estás compartiendo. Al final se revela lo que somos. ¿En dónde? En lo que hacemos, en cómo actuamos, en cómo nos conducimos, cómo nos tratamos, cómo nos expresamos, si motivamos o no, en todo el quehacer que tenemos como iglesia. El obstáculo principal somos nosotros. Así Y es. no pensar en el otro, sino preguntar, o sea, ¿acaso seré yo? ¿Cómo estoy contribuyendo, verdad? Sería mi comentario, brother. Gracias. Sí, muchas gracias, hermano Ismael. Sí, y fíjense que ayer nuestro hermano Josué hizo algo, un comentario desde mi punto de vista
muy humilde, o sea, muy humano. Él nos decía, no, oye, hace 20 años, pues yo cuando fui pastor, pues hacía esto, ¿no? Y era todo lo contrario de lo que debería, nos explicaba él, ¿no? Pero se va haciendo esta renovación, hermano. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. O sea, tener esa humildad porque evidentemente, pues nosotros traemos una forma de crianza, o sea, nuestros padres de nuestra comunidad, donde vivieron, por ejemplo, cuando yo les platico a algunos amigos, bueno, que yo salí de una zona de Honduras, donde pues todos mis amigos, pues la mayoría pues ya no vive por la situación, las condiciones en que vivíamos ahí, pues la famosa Mara y ya saben, ¿no? Entonces, y algunos me vacilan, ¿no? Pues ellos piensan que yo pertenecía a la Mara, pero no es así, hermano. Pero evidentemente el contexto o lo que nosotros podemos estar o con las personas que nos rodeamos influyen en nuestra forma de ser, pero ahora, cuando nosotros adaptamos esta nueva identidad y la conocemos y la tenemos con nosotros, pues realmente pues tienen que haber esos cambios, es necesario que hayan estos cambios en nosotros, ¿no? Vamos avanzando, hermanos. Identidad y decisiones difíciles, ¿verdad? En el trabajo, cuando hablamos de justicia, pues es en el trabajo y en todo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que deben haber decisiones éticas, tenemos que entender que hay injusticias, hay presiones, tenemos que ver que hay tentaciones de corrupción, hermano. Platicaba un amigo, nos sentamos a comer en algún momento, un compañero de trabajo, ¿no? Me decía, no, pues que yo le pregunto, oye, ¿dónde trabajaste antes? No, pues trabajaba en un supermercado. ¿Y de qué te encargabas? No, pues colocaba el producto en los anaqueles. Ay, ¿qué tan difícil era? ¿Y qué pasó? No, pues pues nos despidieron a todos. ¿Y por qué? No, lo que pasa es que pues el jefe, pues llegaba el camión de la harina, dice. Entonces, pues decía que recibía 40 sacos y mandaba 10 a otro lado, ¿no? Y cuando les hacían los inventarios, pues no cuadraba. Entonces le dice él, bueno, que así funciona, ¿no? En estos supermercados, que pues a los empleados les cobran. Y si les descubren algo, pues obviamente los despiden, ¿no? Entonces, las tentaciones andan ahí también por todos lados. Cuando tratamos con personas difíciles, ¿cómo nos comportamos nosotros? En el trabajo, utilizo el manual y mire que enfrentamos situaciones muy complicadas y en el trabajo tenemos un reglamento interior de trabajo, ¿no? Ahora sí que es casi nuestra Biblia de seguimiento para casos difíciles. La verdad es que, ¿cómo lo hacemos? O sea, al final de cuentas, como líder o como jefe, yo voy a usar esta herramienta como para presionar a la gente. ¿En qué sentido tiene eso? ¿Dónde está mi liderazgo entonces? A menos de que yo le hable, oye, mira, esto que estás haciendo, pues se puede solucionar de esta manera, ¿qué te parece si hacemos esto? Totalmente diferente, hermano. Y cuando usted ocupa una posición, entendiendo desde el punto de vista de la nueva identidad, usted sabe que las posiciones son para servir. Entonces tenemos que ser agentes de servicio para los demás, para evitar las injusticias. La integridad de los rectos los guiará, dice. Y me tengo que preguntar, mis decisiones, pregúntese usted ahí, mis decisiones reflejan quién soy en Cristo. Pregúntese ahí. Respóndase en su mente ahí y diga, bueno, esto que estoy haciendo actualmente refleja lo que Cristo viviendo en mí. Son preguntas importantes, hermano. Entonces, en Cristo tenemos que tratar con respeto a los demás.
Tenemos que practicar el perdón, hermanos, que es algo muy difícil, que no nos gusta, pero esto es súper, súper necesario. No me vengo, no tomo venganza, no devuelvo mal por mal. Y construyo, hermanos, construyo relaciones, construyo esas alianzas que me pueden llevar a que juntos encontremos el propósito de lo que andamos buscando. No le pongo la piedra a la otra persona para impedir su crecimiento. Entonces nosotros, como dice Mateo 5:16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Eso es lo que nosotros debemos ser. Debemos ser luz, hermano. Y yo quisiera, en este momento, no, obviamente, pues no estamos en un salón, pero ahí es donde está, sin abrir el micrófono, hermano. Que tomemos esta nueva declaración de identidad, de nuestra identidad. Que usted lo pueda leer, o que ya sea con la vista, o si lo quiere leer y que se escuche usted. Es importante siempre escuchar nuestra voz. Y decir esto, ¿no? Soy de Cristo. Trabajo con excelencia. Vivo con integridad. Y represento a Dios donde estoy. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Porque, miren, muchos nos decimos seguidores de Cristo, nos decimos personas de fe, creemos en Dios, en su Hijo, y muchas veces lo usamos, ¿verdad? Como lo usa el presidente recién, bueno, ya saben la noticia, ¿no? Sacaron al presidente de Venezuela, lo tienen ahí en un juicio y él dice, no, pues yo creo en Dios y sé que él va a hacer justicia, pero bueno, cada quien lo analiza desde el punto que quiere entender, pero eh, tenemos que estar claros nosotros en el sentido cuando nosotros decimos represento a Dios donde estoy. Gálatas 2:20, hermanos, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, como les decía el sábado que tuve la oportunidad de estar en el púlpito con la iglesia, no solo los sábados, nosotros no nos ponemos, eso no, Cristo no es una ropa que usted se quita y se pone los sábados, ¿no? Lo llevamos todos los días, cada día, en cada movimiento, en todo lo que hagamos, en situaciones buenas y en situaciones malas. ¿Cómo nos vamos a comportar? Hermanos, estamos a buen tiempo. Me gustaría que alguien quisiera comentar. Miren, tenemos todavía 10 minutos. Si alguien quisiera comentar Yo alguna quiero comentar dos experiencia, cosas. adelante, hermano. Cada Hola, persona, Raúl, ¿qué tal? sí, cada persona enfrenta un proceso de vida y cada quien va a su propio nivel, dependiendo de muchas cosas, de su madurez espiritual, de la profundidad de su relación con Dios, pero también tienen que ver otras cuestiones como su personalidad, el lugar de donde nació, la educación que le dieron, son muchas cosas. Lo que sí sé es que Dios trabaja de manera personal con cada uno y en el proceso de la vida Dios nos va caminando. Quizá parezca que alguien va más adelante, cuando en realidad va más atrás, y el que parece que va más atrás en realidad va más adelante, porque el corazón del ser humano solamente lo puede calificar Dios.
pero es importante que donde estemos, en la condición en la que estemos cada quien, reconozcamos que estamos en causamiento de Dios, ¿no? Somos un propósito de Dios. Y que no nos sintamos desesperados ni desfallecidos, porque es el tiempo de Dios con cada uno de nosotros. Y Dios va haciendo su voluntad. Y lo grande de Dios es que es misericordioso. Nos va dando cobertura, nos va impulsando, nos tiene mucha paciencia. Lo vimos con los apóstoles, el grado de paciencia que tenía con ellos y cómo los amó. Hasta el final todavía tiene que regresar por ellos a las barcas que habían regresado y recibir el maltrato de ellos cuando les dice, ¿no tienen algo de comer? No, no tenemos nada de comer. Y todavía les prepara el desayuno. O sea, la verdad, la actitud de Jesucristo nos motiva, nos debe motivar mucho para que crucemos a esos lugares que tenemos al frente y que no conocemos, en la superación, en el progreso de nuestras cualidades, de nuestros dones, el abrillantamiento de nuestro intelecto. Quizá hay cosas que no hemos alcanzado todavía, pero no significa que no las vayamos a alcanzar. Dios está con nosotros y Él nos va a acompañar, pero cada quien tiene su propia velocidad, su propio proceso. Dios nos ama y espera lo mejor de nosotros porque Él sabe lo que es capaz de hacer en cada uno de nosotros. Gracias. Y muchas gracias, hermano Raúl. Correcto, o sea, todos tenemos un proceso diferente, hermano. A mí me gusta mucho y siempre pienso, evidentemente, pues Dios tiene todo bajo control. Siempre lo he pensado de esa manera. Y uno de los ejemplos que a mí me impacta mucho es el es del apóstol Pablo. O sea, cómo este varón se prepara toda su vida con los mejores, con los más estudiosos, eh, celoso de la ley, pues, con los mejores maestros. Y Dios lo usa después. ¿Y de qué manera? No como él le hubiera gustado que lo usara. Pero cuando cambia la identidad y tiene este encuentro con Jesús, él le queda súper claro. Entonces, ahora, con todo esto, ¿a qué quiero llegar? Con cualquier conocimiento que usted pueda tener en la vida secular, una carrera, una experiencia laboral, eh, una experiencia familiar, de repente pues hay personas que heredan empresas de sus padres, con todo lo que usted pueda tener, maestros, entiendo que hay muchos maestros, en doctores, con toda esta experiencia que usted tiene, cuando tiene este encuentro con Jesús, es para potencializar lo que usted ya conoce. Y poder llevar a hacer ese bien y poder llevar a todo lo que usted ya sabe y maximizarlo. Por eso me impresiona mucho lo que llegó a hacer el apóstol Pablo. Hablar diferentes idiomas, hermano. ¿Quién no quisiera hablar diferentes idiomas y poder llevar el evangelio en diferentes idiomas? Y leí a la vez pasada de una persona que se dedica, se me escapa el nombre de los que estudian lenguas para poder llevar el evangelio a tribus. Y leía de una persona que estuvo, creo que 10 años en una tribu en el Amazonas, allá en Brasil. Y que llegó un momento en donde tiró la toalla porque no encontraba cómo poder conectarse hasta que se fue a lo básico, porque miren que esa es otra cosa, que muchas veces nosotros cuando nos preparamos mucho o tenemos mucha experiencia, pues ya nos creemos lo que sabemos todo. Entonces, hasta el momento que él reaccionó y dijo, bueno, ¿cómo le enseñarías a un niño? Hasta cuando él tomó esa decisión, 10 años después, oigan bien, fue cuando él pudo entender la forma de comunicarse con ellos y finalmente pues pudo hacer la traducción de la Biblia en su dialecto. Entonces,
es quitar lo que tenemos y arroparnos con la nueva armadura que Cristo nos ofrece. Hermano Darío, ¿tiene algún comentario, hermano? Sí, hermano, nada más, creo que es la máxima, ¿verdad? De lo que usted nos ha hablado y quisiera expresarlo desde mi perspectiva, en lo profesional o laboral, ¿verdad? Es triste o me ha tocado, escuchar, ¿no? De compañeros de trabajo que profesan alguna religión o pertenecen al cristianismo, pero que muchas veces son señalados precisamente por todo lo que se ha comentado, ¿verdad? En este espacio. ¿Por qué? Porque no reflejamos esa identidad en Cristo, porque no hay coherencia entre lo que decimos y nuestras acciones, y muchas veces también tienen que ver con nuestras decisiones en lo laboral, aquellos que tenemos algún liderazgo, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante. Creo que es muy importante que realmente a mí me gustó y me llamó mucho la atención y me quedó marcado en su presentación hoy la parte de somos representantes de Cristo y debemos representarlo en todo momento y en todo tiempo, y ello implica en nuestro ámbito laboral o donde cada uno nos desarrollamos, ¿verdad? Allí debemos demostrar que tenemos verdaderamente una identidad en Cristo y que esa identidad cambia, renueva todo lo que hacemos. Gracias, hermano. Así es, hermano. Muchísimas gracias. Sí, tenemos que eh, entender esa parte que nosotros somos estos representantes. Y fíjense que mucho de lo que nosotros nos capacitamos y lo vamos entendiendo. Evidentemente, me gustan estos espacios por la cantidad de comentarios y la comprensión que todos podemos tener, porque todos vemos nuestra vida, como decía el hermano Raúl, de una forma diferente. O sea, todos estamos enfrentando la vida eh, de formas diferentes y vemos el mundo desde nuestra perspectiva. Eh, y Dios nos da, a través de la Biblia, pues nos da la guía de lo que nosotros tenemos de todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y lo importante es eso, hermanos, que nosotros vayamos transformándonos. Hablábamos de que no somos ese producto terminado aún, que tenemos que ir mejorando en muchas cosas. Definitivamente hay que mejorar en muchas cosas. Eh, hay cosas que tenemos que dejar de nosotros todavía para ir más allá, para irnos transformando cada día más en nuestro máximo líder, ¿verdad? Que es lo que todos deseamos y lo que todos buscamos, y sobre todo que a través de estas acciones nos acerquen más al propósito que tenemos. Y esa es otra cosa importante, conocer nuestro propósito. ¿Por qué? Y ser como niños y preguntarnos, ¿y por qué, papá? Es que esto, ¿no? ¿Y por qué? Tenemos que tener ese deseo nosotros. Y ese deseo, eh, Dios lo pone en nuestro corazón, hermano. Dios lo pone en nuestro corazón. ¿Alguien más, hermanos, que quiera comentar? Sí, sí, hermano, me Adelante, voy hermano. con esa idea de que hay como a veces divergencias en cuanto al modelo que, sobre todo los que trabajan eh, bajo un perfil de empresas, se trata de implantar o buscan un perfil en el trabajador, y a veces para lograr sus metas pues no son tan, tan loables las formas en las cuales las impulsan a cumplir, ¿no? Entonces, viene ahí dos cosas. Una, de poder nosotros, a través del modelo que usted plantea, del modelo de Jesús, los principios de los valores cristianos, cómo poder nosotros establecer en medio de eso, como decía al final, ¿no? Como una lumbrera que pueda establecer una propuesta mejor de un perfil que puede aportar en el lugar o en el área donde te desenvuelves. Y lo segundo, si en algún momento esta
no sucede y es no sé cómo explicar, tan aplastante en algún momento, pues creo que también valdrá la pena identificar si eso está sucediendo para poder salir de ahí, que sería un gran desafío, por lo menos como personas que dependemos a veces de algún tipo de institución y que los perfiles a lo mejor no serían los ideales. Así es, hermano. Sí, eso es súper, súper importante. Evidentemente, pues hay lugares donde no se nos complicaría un poquito más, pero yo creo que en el comportamiento como personas, nosotros vamos a tratar de ir brillando en ese aspecto, conociendo esto, que somos luz, para ir de alguna manera conectando. Al final, yo creo que en todo lo que nosotros vamos haciendo y los retos que se nos van poniendo, va viendo ahí un camino donde podamos nosotros cumplir el propósito y también, pues Dios nos muestra la salida también en algún momento, ¿no? Que si nos ponemos ya en un momento muy difícil, ¿no? Cuando te tienen que decir, bueno, si trabajas en el área contable, pues cómo pagar menos impuestos, ¿no? Pero si hay formas para hacer eso, legales, ¿ok? Pero hay otras formas que no son legales, ¿no? O la persona que pues anda ahí en su Ferrari y usted dice, bueno, ¿y cómo le hace? Pues este cuate, pues no. Y que está en el gimnasio a las 10 de la mañana, ¿no? Y tú dices, va y te preguntas, no cuestionamos, o sea, al final de cuentas somos, podemos, de alguna manera convivir con las personas, pero de alguna forma tenemos que ser luz en ese sentido, ¿no? Iván tenía la mano levantada y después nuestro hermano Hugo. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Paz. Pues nada más para reforzar lo que ya hemos estado viendo, pues quisiera dar nada más unos puntos así en resumen del tema. Lo primero, como cristianos en el mundo, en el trabajo, en la escuela, incluso también en la iglesia, siempre tenemos, considero, que ser representantes de Cristo. Y Cristo ya nos mostró el camino de cómo comportarnos precisamente ante las injusticias. El ser cristiano no quiere decir que pues vas a permitir ciertas injusticias. El mismo Jesucristo, cuando lo estaban interrogando ante el Sanedrín, dice la palabra que lo golpearon y él respondió, si yo he hablado mal, testifica en qué, y si bien, ¿por qué me golpeas? O sea, Jesucristo, él hizo de conocimiento de sus acusadores que lo que estaban haciendo era injusto, porque él no estaba haciendo en realidad nada mal. Entonces también en el trabajo, nosotros tenemos como cristianos la autoridad de preguntarnos, cuestionarnos cuando algo no está dentro del marco de la justicia. Lo segundo es hablar con la verdad siempre, siempre, siempre. Siempre que nosotros nos dirijamos hacia una persona, un amigo de trabajo, jefes, hermanos, compañeros de escuela, tenemos siempre que hablar con la verdad. Siempre con la verdad, con respeto, firmeza, dignidad, claridad. Los cristianos no debemos responder con violencia nunca, no debemos responder con chisme, con venganza, con nada de esas situaciones o emociones negativas que nos pueden llevar al conflicto, porque el cristiano, su estandarte es evitar el conflicto siempre. Al contrario, dar amor incluso cuando nos están haciendo algún tipo de daño o cuando vemos una situación que no es la correcta. También tenemos que tener siempre en cuenta que poner límites es algo espiritual, es algo que está bien. Poner límites no es algo que sea contradictorio a la palabra de Dios. Jesús se retiraba de los lugares donde no era honrado. Ahí está en la Biblia
especificado. Pablo apeló a sus derechos cuando fue tratado injustamente. David huyó de Saúl. Poner límites no es falta de fe, es obediencia. Entonces, eso como cristianos también debemos de tenerlo en cuenta. Lo siguiente también, el punto que quisiera compartir, es que no debemos permitir que la justicia nos convierta en alguien que no somos. A veces vemos ciertos actos de injusticia, ciertas acciones que no nos parecen las correctas, y a veces esas acciones nos pueden llevar a cambiar nuestra mentalidad sobre algo y llevarnos a comportarnos o tomar una actitud que definitivamente no representa a Jesucristo. Pero lo más importante, hermanos, que tenemos que saber que Dios es poderoso, Él provee a sus hijos, Él nos protege, nos procura. Entonces debemos siempre descansar en la justicia de Dios. Confiar en Dios no significa quedarse inmóvil y esperar a que Él haga todo. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, con nuestro testimonio, con la verdad de la palabra, sin dañar la estructura psíquica de las personas, porque igual hay personas que son muy intolerantes a la verdad de Jesucristo, y nosotros también tenemos que comprender que pues la palabra de Dios y el comportamiento que nos invita a vivir no es siempre agradable para la sociedad. Entonces tenemos que aprender a movernos con cuidado, con precaución, siempre llevando la verdad de Cristo impresa en nuestras vidas. Dios le bendiga mucho, hermanos. Sí, muchas gracias, Iván. Sí, muy interesante, acertados igual tus comentarios, muchas gracias. Hoy en la mañana escuchaba en la radio que una de las personas que estuvo en el descarrilamiento del tren está demandando, ¿no? Y él decía, bueno, porque le preguntaba el periodista, oye, ¿y qué pides? No, pues lo que estoy buscando, dice, es cómo evitar estos errores. Yo soy, dice, una persona creyente, soy pastor, de hecho, y estoy aquí pues haciendo esta demanda en el sentido de poder trabajar en algo para evitar en algún momento que sucedan estas catástrofes, ¿no? Entonces, y obviamente pues ya saben, la ola de comentarios que le hicieron ahí, pero bueno, él tenía ese comentario y era el comportamiento que él tenía con respecto a eso. Hermano Hugo. Gracias, Rodo. Pues Sí, hermano. los últimos comentarios de Jorge, de Iván, como el tuyo, Rodo, en los puntos anteriores que tenía que ver cuando el cristiano está sometido a una presión para cometer actos no éticos. Por ejemplo, lo mejor, como ya lo dijiste tú también, es buscar la salida. Hay ambientes sumamente corruptos, donde a veces el empleado, aunque tenga cierto rango o cierto nivel, por su trabajo, por la confianza que se les ofrece, el empleado cristiano, profesionista cristiano, en ocasiones está ante la disyuntiva de tomar decisiones drásticas cuando tiene que hacer por la presión, no solo la presión del ejemplo, porque todos lo hacen, sino a veces la presión de los mismos jefes o autoridades superiores dentro de las empresas, a hacer lo que no es correcto. Ya mencionaron también por ahí el aspecto fiscal, por ejemplo, ese es un ejemplo. Pero cuando te obligan a poner una firma para hacer un robo prácticamente, ¿no? En un acto de corrupción que es muy común en algunos ámbitos, o era, creo que antiguamente se daba más esto, en las paraestatales, en Pemex, por ejemplo, en las empresas que le sirven a Pemex. Es muy complicado porque detrás de una firma tuya fraudulenta va también un buen ingreso prometido, a veces no con palabras, pero que sabes que te asegura un buen bono por parte de tu jefe, quizá final de año, quizá final de mes, etcétera, ¿no?
Y eso es complicado, pero también lo comentó creo que el hermano Raúl. El cristiano debe saber dónde poner un límite y tomar las decisiones correctas, aunque duelan. En ocasiones es mejor salirse de ámbitos que no corresponden o que es muy complicado vivir conforme a la ética del cristiano. Es mejor salirse de esos ámbitos. Bueno, ya lo dijeron y yo aprovecho para despedir, agradecerle a todos, mejor dicho, mandarles un gran saludo y felicitarte a ti, Rodo, y a nuestras autoridades por esta serie de charlas, de instrucciones que nos dan. Dios les bendiga a todos. Bueno, muchas gracias, hermano Hugo. Así es, hermanos. Pues les prometí al principio que iba a ser una plática bastante agradable, bastante intensa. Vamos a tener muy buenos temas, hermanos. Para el siguiente va a estar ni más ni menos que nuestro hermano Raúl Quintero, ministro Raúl Quintero. El siguiente tema es principios éticos y búsqueda de la excelencia en el trabajo, continuando con esta dinámica de temas que tendremos a través del año. La invitación está abierta. Todos los profesionistas, todos los que tengan oficios, la iglesia en general, estudiantes, está abierto para todos, hermanos. Pues básicamente es la parte que tenía para compartirles el día de hoy. Yo les agradezco la atención, su participación, y pues Dios mediante nos vamos a seguir viendo en los siguientes espacios. Vamos a tener otros espacios según la agenda que ya se les va a ir presentando ahí a través de los pastores en las diferentes localidades. Y la invitación es para que estemos todos atentos con este trabajo que se está realizando, ¿no? A nombre de la pastoral, las sociedades de capacitación, pues les damos muchas gracias por su atención. Y si no hay ningún tema más, hermanos, quisiera que nos despidamos con una oración y quisiera pedir a nuestro hermano Raúl si nos hace el favor de despedirnos en oración. Sí. Oremos, mis hermanos. Padre, te bendecimos agradecidos por la oportunidad que nos das de celebrar este momento, estas tecnologías, Padre, que nos permiten vernos con cariño, con aprecio, con respeto, para edificarnos mutuamente, para el amor, para las buenas obras, para fortalecernos. Queremos rogarte, Padre, que tu palabra siga hablando poderosamente a nuestra vida, a nuestros corazones. Haz de nosotros siervos que tú sabes, Padre, que debemos llegar a ser. Quiero rogarte bendición para mi hermano Rodolfo, quien preside, para nuestro sobredor, nuestro hermano José Mutul, para todo el equipo de trabajo, para todos los presentes, las iglesias que representamos, las familias que representamos, las personas que somos, rogándote, Padre, que nos bendigas y prosperes en nuestros trabajos, en nuestra familia, en primer lugar, en nuestros ministerios también, Padre, para que tú seas glorificado en todo lo que hagamos. Bendice a tu pueblo, despídenos en paz del uno para con el otro, en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pues lo que gusten saludarse, hermanos, y yo